Si cierras este video ahora, podrías estar en peligro ahora mismo, porque estadísticamente 80% de hogares tienen al menos una planta ornamental decorativa que viveros floristerías vendieron sin etiqueta de advertencia, siendo decoración bonita que contiene toxinas tan potentes que son usadas en armas químicas, medicamentos cardíacos restringidos, siendo venenos que pueden matar niño pequeño en horas o destruir riñones de gato mediante simple contacto con polen, siendo peligro que mayoría ignora completamente, porque asumen erróneamente que si se vende en tienda, entonces es seguro, cuando realidad es que industria de plantas ornamentales no está regulada como farmacéutica alimentaria, entonces venden literalmente venenos, sin advertencias obligatorias, siendo negligencia sistémica que pone familias, mascotas en riesgo, siendo urgencia que este video aborda inmediatamente. No estoy siendo alarmista, sensacionalista. Hoy revelo 10 plantas específicas, identificar casa más alternativas seguras, cada una siendo protección completa. Antes de revelar 10 plantas específicas, necesitas entender por qué industria de plantas ornamentales vende venenos sin advertencias, siendo ausencia de regulación, que farmacéutica alimentaria tienen, siendo disparidad legal que protege corporaciones no consumidores. Las plantas ornamentales no están clasificadas como productos peligrosos por mayoría de legislaciones. Entonces, viveros no están obligados legalmente a etiquetar toxicidad, siendo omisión que resulta en miles de intoxicaciones anuales, siendo estadística que centros de control de envenenamientos documentan, siendo crisis silenciosa que medios ignoran, porque no es dramática como accidentes vehiculares, siendo peligro crónico disperso que no genera titulares, entonces permanece invisible hasta que afecta a tu familia, siendo momento donde desearías haber sabido antes. Las plantas ornamentales no están clasificadas productos peligrosos. Entonces, viveros no obligados legalmente a etiquetar toxicidad, siendo omisión, resulta miles intoxicaciones anuales, siendo crisis silenciosa. Medios ignoran porque no dramática, siendo peligro crónico disperso, permanece invisible hasta afecta a tu familia. Hola amigo protector de familia mascotas, soy Carlos y bienvenido a la Tierra Honesta, donde revelamos peligros ocultos que industria ignora sistemáticamente. Comencé a investigar plantas tóxicas hace 5 años, después de incidente donde gato de vecina casi murió por lirio que yo regalé, siendo ignorancia que casi causa tragedia. Entonces investigué exhaustivamente, descubriendo que 10 plantas comunes en hogares son potencialmente letales, siendo conocimiento que ahora comparto para prevenir que otros experimenten mismo susto, siendo responsabilidad que siento profundamente. Durante 5 años documenté intoxicaciones reportadas ASPCA, centros de envenenamiento, identificando plantas que causan más emergencias, siendo lista que prioriza riesgo real, no teórico, siendo plantas que estadísticamente son más peligrosas, siendo conocimiento basado en datos, no especulación, siendo seriedad que tema merece. Antes de revelar 10 plantas, déjame pedirte algo de corazón que sostiene este trabajo. Detén el video un momento y escúchame con atención, porque literalmente puede salvar vida de niño o mascota. Yo soy solo un investigador que casi causó muerte de gato por ignorancia, descubriendo que viveros venden veneno sin advertencias, siendo negligencia sistémica que industria ornamental practica porque regulación no los obliga, siendo omisión que pone familias en riesgo. Entonces conocimiento es única defensa, siendo información que este video proporciona gratuitamente. Si este inicio te alarmó apropiadamente, si quieres saber exactamente cuáles 10 plantas identificar, eliminar o ubicar seguramente más alternativas seguras para cada una siendo protección completa, no solo miedo, ayúdame con 3 cosas sencillas que no te cuestan nada. Primero, dale me gusta a este video ahora mismo.
Cada like potencialmente salva vida compartiendo advertencia crítica, siendo información utilidad pública. Algoritmo debe priorizar siendo seriedad. Tema merece completamente responsabilidad, asumimos. La primera planta es Adelpha nerium, oleander, llamada espirradeira en portugués, siendo arbusto ornamental con flores rosadas, blancas, rojas, extremadamente común en jardines públicos privados, siendo planta que todos conocen visualmente, pero pocos saben que contiene glicósidos cardíacos, oleandrina, siendo mismo tipo de compuesto que medicamento digoxina usado para arritmias, pero en concentraciones salvajes, no controladas, siendo diferencia entre medicina en dosis correcta versus veneno en dosis natural. Una sola hoja masticada puede matar niño pequeño en horas, causando arritmia cardíaca severa, vómitos, diarrea, confusión, siendo síntomas que progresan rápidamente a colapso cardiovascular, siendo emergencia médica absoluta, requiriendo hospital inmediato. Los adultos raramente se intoxican porque sabor es amargamente horrible, siendo reflejo de rechazo instantáneo. Pero niños pequeños que exploran con boca pueden tragar antes de desarrollar aversión, siendo ventana de vulnerabilidad crítica. La segunda categoría son lirios lilium especies, siendo flores elegantes, populares en arreglos florales, que son veneno mortal específicamente para gatos, siendo toxicidad tan extrema que simple contacto con polen puede causar falencia renal fatal en horas, siendo urgencia veterinaria que mayoría de dueños de gatos desconocen completamente. El mecanismo es insidioso. Gato no necesita comer flor hoja, siendo suficiente que lirio suelte polen en mesa, gato pase roce, pelo con polen, después se lama para bañarse, ingiriendo toxina accidentalmente, siendo exposición indirecta que es común, siendo razón por la cual intoxicaciones son frecuentes, siendo trampa que apariencia inocente esconde. Los síntomas iniciales son vómitos, letargia, dentro de 2 a 6 horas, pero daño renal ya está ocurriendo, siendo progresión que en 24 a 72 horas resulta en falencia renal completa, siendo irreversible, sin diálisis, trasplante, siendo tratamiento extremadamente caro, frecuentemente inútil, siendo muerte, que prevención simple evitaría. La tercera planta es ricino, Ricinus communis, llamada mamona en portugués, siendo planta con hojas grandes, palmadas, semillas moteadas decorativas, que contienen ricina, siendo una de las toxinas naturales más potentes conocidas, siendo estudiada como arma biológica, siendo letalidad que 2 semillas masticadas pueden matar adulto, siendo 4 a 8 semillas, siendo dosis letal para niño, siendo concentración extraordinaria que pocas plantas igualan. La ricina inhibe síntesis de proteínas en células, causando falencia múltiple de órganos, siendo muerte lenta, dolorosa, que ocurre en 3 a 5 días, siendo ausencia de antídoto específico, siendo tratamiento solo de soporte, siendo toxina que medicina moderna no puede neutralizar, siendo peligrosidad extrema. Las semillas son atractivas visualmente, siendo moteadas bonitas, siendo tentación para niños que pueden confundir con dulces o juguetes, siendo apariencia que engaña, siendo razón por la cual intoxicaciones, aunque raras, son devastadoras. La cuarta planta es Dieffenbachia, siendo género con múltiples especies ornamentales llamadas Comigo Ninguém Pode en portugués, siendo nombre que literalmente advierte toxicidad, pero que mayoría ignora pensando que es solo nombre poético, cuando es advertencia literal, siendo ironía que verdad está en nombre, pero nadie escucha. Las hojas contienen cristales microscópicos de oxalato de calcio en forma de agujas, que cuando masticadas penetran tejidos de boca-garganta, causando hinchazón, dolor intenso,
siendo reacción que puede obstruir vías respiratorias, causando asfixia, siendo emergencia que aunque raramente mata, causa sufrimiento extraordinario, siendo experiencia traumática. El síntoma característico es incapacidad de hablar debido a hinchazón de lengua, garganta, siendo silenciamiento que nombre "comigo ninguén pode" refiere, siendo toxicidad que impide comunicación, siendo exactamente lo que planta hace, siendo nombre descriptivo, no metafórico. Crítico. Si perro mastica sago, llevar inmediatamente veterinario, sin esperar síntomas, porque tratamiento temprano única esperanza, siendo minutos determinan supervivencia, siendo urgencia absoluta. La quinta planta es palma sago, Cicas revoluta, llamada cica, siendo planta que parece palmera pero es cicada primitiva, siendo todas partes tóxicas, especialmente semillas que contienen cicacina, siendo hepatotoxina que causa falencia hepática en perros, con tasa de mortalidad de 50 a 75%, siendo letalidad extraordinaria que hace sago una de plantas más peligrosas para mascotas, siendo amenaza seria que apariencia tropical esconde. Los perros frecuentemente mastican hojas, semillas por curiosidad, siendo comportamiento exploratorio que resulta en intoxicación aguda, siendo síntomas de vómitos, diarrea, sanguinolenta, ictericia, convulsiones, apareciendo en horas, siendo progresión rápida a coma, muerte, siendo urgencia veterinaria absoluta, requiriendo hospitalización inmediata, siendo tratamiento agresivo que frecuentemente falla, siendo planta que no debería estar en hogares con perros, siendo incompatibilidad clara. Crítico. Si perro mastica sago, llevar inmediatamente a veterinario, sin esperar síntomas, porque tratamiento temprano es única esperanza, siendo minutos que determinan supervivencia. La sexta planta es Dedalera digitalis purpúrea, siendo flores tubulares púrpuras hermosas que contienen digitoxina digoxina, siendo glicósidos cardíacos que medicina usa en dosis precisas para tratar insuficiencia cardíaca arritmias, pero que en dosis naturales de planta son letales, causando arritmias severas, bradicardia, colapso cardiovascular, siendo diferencia entre remedio controlado versus veneno silvestre, siendo ironía que medicina salva vida, pero planta mata, siendo dosificación que es todo. Una niña pequeña en Reino Unido murió después de hacer té con flores, pensando que era juego, siendo tragedia documentada que ilustra peligro real, siendo caso que demuestra que apariencia bonita no significa seguridad, siendo lección trágica que educación previene. La intoxicación causa náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, convulsiones, siendo síntomas envenenamiento cianuro, siendo interferencia transporte, oxígeno celular, asfixia química, muerte puede ocurrir horas, ingestión significativa, urgencia requiere hospital inmediato, siendo casos raros porque sabor desagradable, siendo protección natural, evolución proporcionó. La séptima planta es hortensia, Hydrangea macrophylla, siendo arbusto con flores globulares, azules, rosadas, blancas, extremadamente popular, que contiene compuesto que libera cianuro cuando digerido, siendo veneno clásico de películas de espías, siendo toxicidad real, no ficticia, siendo planta común, que letalidad esconde elegantemente. La intoxicación causa náuseas, vómitos, dificultad respiratoria, convulsiones, siendo síntomas de envenenamiento por cianuro, siendo interferencia con transporte de oxígeno celular, siendo asfixia química, siendo muerte, que puede ocurrir en horas si ingestión es significativa, siendo urgencia que requiere hospital inmediato. Los casos son raros porque sabor es desagradable, siendo protección natural que evolución proporcionó,
pero niños muy pequeños que no discriminan sabores pueden ingerir cantidades peligrosas, siendo vulnerabilidad de edad, siendo razón por la cual vigilancia es crítica. Alternativa segura. Viburnum opulus tiene flores globulares blancas similares, siendo arbusto robusto completamente seguro, siendo belleza sin cianuro, siendo jardín que tranquilidad proporciona. La octava planta es acónito, Aconitum napellus, llamada matalobos, siendo nombre que grita peligro, pero que apariencia hermosa, con flores azules, púrpuras, hace que jardineros ignoren, siendo una de plantas más tóxicas de flora templada, conteniendo aconitina, siendo neurotoxina tan potente que absorción por piel puede causar intoxicación, siendo rareza entre plantas que mayoría solo son tóxicas si ingeridas, siendo acónito que contacto dérmico puede ser suficiente, siendo peligrosidad extrema. La aconitina bloquea canales de sodio en nervios, causando hormigueo, entumecimiento, arritmias cardíacas, parálisis respiratoria, siendo progresión que puede ser rápida, siendo muerte en horas, siendo ausencia de antídoto, siendo tratamiento puramente sintomático, siendo toxina que medicina moderna respeta profundamente. Históricamente fue usado en flechas envenenadas guerras antiguas, siendo arma biológica ancestral, siendo efectividad que milenios de uso bélico comprueban, siendo planta que historia documenta como letal, siendo advertencia que deberíamos escuchar. Las azaleas, rododendron, especies, son arbustos florales extremadamente populares que contienen grayanotoxinas, causando síndrome de intoxicación por miel loca, siendo referencia a miel producida por abejas que visitan estas flores, siendo miel tóxica, que causa alucinaciones, hipotensión, bradicardia, siendo intoxicación histórica documentada en ejércitos antiguos, siendo toxicidad que atraviesa cadena alimentaria, siendo amplitud de peligro. La ingestión de hojas, flores, causa vómitos, salivación excesiva, diarrea, debilidad, hipotensión, bradicardia, siendo síntomas cardiovasculares, gastrointestinales combinados, siendo intoxicación que aunque raramente fatal, es extremadamente desagradable, siendo sufrimiento que prevención evita. Los animales, especialmente cabras, ovejas, son vulnerables, siendo casos de ganado intoxicado en áreas donde rododendros crecen silvestres, siendo problema agrícola, además de doméstico, siendo alcance que va más allá de jardines, siendo planta que ecosistema entero afecta. Alternativa segura. Weigela florida tiene flores tubulares rosadas, rojas, similares, siendo arbusto robusto completamente seguro, siendo floración abundante sin grayanotoxinas, siendo jardín alegre sin riesgos. Si llegaste hasta aquí, déjame pedirte algo de corazón antes de despedirnos, siendo información que literalmente puede salvar vidas. Entonces compartir es responsabilidad, no opción. Soy investigador que casi causó muerte de gato por ignorancia descubriendo que viveros venden venenos sin advertencias, siendo adelfa, lirios, ricino, diefenbachia, sago, dedalera, hortensia, acónito, azaleas, siendo 10 plantas ornamentales comunes que toxicidad letal esconden, siendo peligro que 80% de hogares tienen, siendo estadística alarmante que conocimiento reduce, siendo prevención que educación proporciona. Si este video te reveló que plantas que considerabas seguras son potencialmente letales, siendo adelfa, con glicósidos cardíacos, lirios destruyendo riñones de gatos mediante polen, ricino produciendo ricina arma biológica, diefenbachia con cristales que rasgan garganta, siendo conocimiento que protege niños, mascotas, más alternativas seguras para cada planta, siendo hibisco, gerberas, fatsia, calatea, areca, salvia, viburnum, siendo sustituciones que belleza mantienen riesgo eliminan.
Ayúdame con 3 cosas urgentes. La Philodendro especies, incluyendo Monstera deliciosa, son plantas extremadamente populares para interior, con hojas grandes arquitectónicas que contienen cristales de oxalato de calcio, similares a Dieffenbachia, causando hinchazón, dolor en boca, garganta, siendo toxicidad que raramente mata, pero causa sufrimiento significativo, especialmente en mascotas que mastican hojas por aburrimiento, siendo comportamiento común en gatos, perros. Los síntomas son salivación excesiva, dificultad para tragar, vómitos, siendo reacción inmediata que generalmente lleva a que animal deje de masticar rápidamente, pero daño ya está hecho, siendo dolor que dura horas, siendo sufrimiento que prevención evita completamente, siendo razón suficiente para considerar alternativas seguras. Los síntomas: salivación excesiva, dificultad tragar, vómitos, reacción inmediata. Generalmente lleva animal, deje masticar rápidamente, daño ya hecho, dolor dura horas, sufrimiento. Prevención: evita completamente. Razón suficiente considerar alternativas seguras. Siendo plantas interior populares, requieren precaución. La diferencia entre contacto, ingestión, es crítica para entender riesgo real. Siendo mayoría de estas plantas solo tóxicas si comidas, no si tocadas. Siendo distinción que calma quienes ya tienen plantas en jardines donde niños, mascotas, no tienen acceso directo. Puedes tocar, abrazar, dormir al lado de Dedalera adelpha sin problema, siendo contacto superficial que no causa intoxicación, siendo excepción la sevia, que puede irritar ojos, piel. Si cortas planta y frotas en cara, siendo situación específica poco probable. El acónito es excepción real, donde alcaloides pueden ser absorbidos por cortes en piel. Siendo casos raros documentados, siendo planta que manejo, debe ser con guantes, siendo precaución extra que toxicidad extrema justifica, siendo excepcionalidad que no generaliza a todas. El acónito excepción real. Alcaloides pueden absorbidos cortes piel. Casos raros documentados. Planta manejo debe guantes. Precaución extra. Toxicidad extrema justifica. Excepcionalidad no generaliza todas. El contexto de ubicación es todo, siendo plantas certas en lugares certas, siendo filosofía que elimina mayoría de riesgo sin eliminar plantas, siendo gestión inteligente que extremismo evita. La adelfa ricino son excelentes para canteros centrales de autopistas, donde niños, mascotas no acceden, siendo plantas resistentes que mantenimiento municipal reduce, siendo funcionalidad que justifica uso en contextos apropiados, siendo racionalidad que evalúa riesgo versus beneficio contextualmente. Las mismas plantas son pésimas para balcón apartamento con niños pequeños, gatos, siendo incompatibilidad obvia, siendo contexto que determina apropiado versus peligroso, siendo evaluación que cada familia debe hacer según situación específica, siendo responsabilidad personal que conocimiento empodera. Las mismas plantas pésimas, balcón apartamento, niños pequeños, gatos, incompatibilidad obvia, contexto determina apropiado versus peligroso, evaluación cada familia debe hacer según situación específica, responsabilidad personal, conocimiento empodera, inteligentemente, contextualmente. El rol de centros de control de envenenamiento es crítico en emergencias, siendo recurso que todos deben tener guardado en teléfono, siendo número que minutos salva cuando intoxicación ocurre, siendo respuesta inmediata que diferencia hace entre tratamiento efectivo versus tardío, siendo tiempo que es todo en envenenamientos. En caso de sospecha de ingestión, llamar inmediatamente. No esperar síntomas, porque tratamiento temprano es más efectivo, siendo ventana de oportunidad que cierra rápidamente, siendo urgencia que vacilación compromete, siendo acción que puede salvar vida, siendo preparación que prevención incluye,
siendo números telefónicos que deben estar accesibles, siendo prevención que conocimiento completo requiere, siendo responsabilidad que asumimos. En caso de sospecha e ingestión, llamar inmediatamente. No esperar síntomas porque tratamiento temprano más efectivo. Ventana oportunidad cierra rápidamente. Urgencia vacilación compromete. Acción puede salvar vida. Preparación. Prevención incluye. Números telefónicos deben accesibles. Prevención. Conocimiento completo requiere. Responsabilidad asumimos, siempre. La educación de niños sobre plantas peligrosas es prevención que funciona, siendo conversación honesta, apropiada para edad, siendo enseñar que no todas plantas son seguras, siendo lección que puede sonar contradictoria, después de enseñar a amar naturaleza, pero que realidad requiere, siendo balance que protección necesita. Los niños mayores de 5 años pueden entender concepto de plantas que miran, pero no tocan, siendo regla simple que respetan si explicada apropiadamente, siendo inteligencia que subestimamos, siendo capacidad de entender peligro que niños tienen, siendo educación que empoderamiento proporciona, siendo conocimiento que protección autónoma permite, siendo desarrollo que beneficia, siendo lección de vida que trasciende. Plantas aplicándose a múltiples contextos, siendo sabiduría que infancia aprende. Los niños mayores 5 años pueden entender concepto plantas, miran, no tocan, regla simple, respetan, explicada apropiadamente. Inteligencia subestimamos capacidad de entender peligro. Niños tienen educación. Empoderamiento proporciona conocimiento. Protección autónoma permite desarrollo. Beneficia. Lección vida. Trasciende plantas aplicándose. 10 plantas tóxicas comunes. Adelfa. Glicósidos cardíacos. Arritmia letal. Alternativa. Hibisco. Lirios destruyen riñones. Gatos mediante polen. Alternativa. Gerberas. Ricino, ricina, arma biológica. 2 semillas letales. Alternativa. Fatsia. Diefenbachia. Cristales oxalato. Rasgan garganta. Alternativa. Calatea. Palma. Sago. Cicacina. Falencia hepática. Perros. 50-75% mortalidad. Alternativa. Areca, dedalera, digitoxina, arritmias cardíacas. Alternativa. Salvia, hortensia, libera cianuro. Alternativa. Viburnum, acónito, aconitina, neurotoxina, absorción dérmica. Alternativa. Delphinium, azaleas, rododendros, grayanotoxinas. Alternativa. Weigela, Philodendro oxalatos, hinchazón, dolor. Viveros venden sin advertencias, regulación ausente. Contacto versus ingestión, mayoría solo tóxicas, si comidas. Contexto, ubicación determina. Apropiado, peligroso. Centros, envenenamiento. Números telefónicos accesibles. Tratamiento temprano, crítico. Educación, niños, plantas peligrosas, prevención efectiva. La tierra honesta, revelando peligros. Plantas ornamentales, conocimiento salva vidas. Protección familias, mascotas, información, utilidad pública. Todos merecen prevención. Tragedia, evita. Responsabilidad compartida. Educación, comunidad, protege.